Las 6 millones de papeletas presidenciales que se imprimieron con error se encuentran bajo custodia de Fuerzas Armadas, pero todavía no hay una fecha específica para su destrucción, dicen las autoridades electorales, que aseguran además de que no hay de qué preocuparse y garantizan la transparencia de las elecciones. Estas son las papeletas presidenciales que se imprimieron con error. Se las diferencia de las actuales por el color del fondo. Las que se entregarán el domingo 7 de febrero serán verdes, para que así, dicen desde el Consejo Nacional Electoral, no quede la menor duda. Precisamente para evitar que en algún momento dado alguien pudiese sospechar que son papeletas que se están mandando a recircular. La ciudadanía debe saber que están bajo la custodia del Instituto Geográfico Militar. Sin embargo, aún hay reparos. Estos se hicieron notar durante el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas que se llevó a cabo la tarde de este martes. Saber cómo y cuándo se van a destruir las papeletas mal impresas. Pero para esa pregunta aún no existe ninguna respuesta. Lo que por ahora sí se sabe es que las más de 6 millones de papeletas impresas con error le costaron al país $561,000, pues cada papeleta tiene un costo de 9 centavos, valor que, a decir del constitucionalista Rafael Ollarte, alguien deberá devolver. Hay un perjuicio para el Estado, eso tiene que ser determinado por Contraloría. Finalmente alguien responderá civilmente, es decir, devolviendo los dineros. Y ya cuando faltan 5 días para los comicios, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, recalcó que el 7 de febrero las papeletas de parlamentarios andinos, que apenas se empezaron a imprimir el 31 de enero, sí estarán listas en todas las juntas receptoras del voto a nivel nacional. Tenemos más del 50% ya impresas en algunas provincias del país, ya han llegado, sobre todo en las provincias de difícil acceso, ya tenemos al 100% las papeletas de todas las dignidades, incluidas las de parlamentarios andinos. Y aunque muchos critican el desperdicio de recursos que se ha evidenciado a lo largo de este proceso, hay quienes creen que hoy lo que importa es que las elecciones se lleven a cabo. Lo importante no es si se gastó o no $1,000 más, lo importante es que hayan las elecciones, obviamente. Y hay niveles de responsabilidad en esos 6,5 millones de papeletas que no debieron imprimirse de la presidencia, en estos retrasos. Pues eso veamos para adelante. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral entregará resultados por varias vías que incluyen redes sociales. Los consejeros ratifican así el funcionamiento del sistema informático para la jornada electoral en medio de críticas y también dudas. Mientras continúan las críticas a su gestión desde el Consejo Nacional Electoral, las autoridades resaltan los diferentes recursos que utilizarán el día de los comicios para la transmisión de resultados. Ahora no vamos a depender solo de la página web. Tenemos aplicativos móviles para los teléfonos celulares, para tablets, a través de un app que informaremos al país, a través del streaming de Facebook y YouTube, a través de redes sociales. Ellos incumplieron con lo que mandó a los que le mandaron la ley. Cuando se hizo la última reforma, en forma clara se dispuso que hay una auditoría del sistema informático, especialmente del sistema de escrutinio, que ellos incumplieron. Entonces esa es la duda. ¿Están preparados? Pero según el consejero José Cabrera, el sistema informático fue probado y funciona correctamente. El día domingo 24 hicimos el segundo simulacro y se pudo comprobar que todo se encuentra en perfectas condiciones. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, espera también que las acciones del Consejo Nacional Electoral en torno al sistema informático permitan que el país tenga resultados a tiempo. Se puede procesar en 2 horas, depende del sistema que se esté empleando. En 2 horas podemos saber el resultado electoral, pero adicionalmente yo creo que por sanidad, por transparencia, por ética pública debería entregarse una copia del acta original a cada uno de los candidatos que supere el 10%. Y algo que le preocupa a Aguinaga son los posibles ataques internos y externos. La vulnerabilidad de las comunicaciones en el Ecuador puede ser afectada. Pueden ser las comunicaciones del Consejo Nacional, pueden ser las comunicaciones del operador o del proveedor de comunicaciones para el sistema de transmisión de resultados. Sin mayores detalles de lo que integrará el sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados SETPAR, conjuntamente con el sistema informático de escrutinio y resultados CIER y el sistema integral de seguimiento móvil SISMOB, las autoridades resaltan que pusieron a prueba los sistemas para transparentar el avance de los resultados bajo la vigilancia de todo el país. En Quito, María Gracia Acosta,
24 horas. Pese a que el candidato del correísmo Andrés Arauz aseguró que tenía el compromiso del gobierno argentino para la provisión de 4 millones de vacunas para el COVID-19, el presidente de ese país indicó que su función será únicamente la de interceder ante la farmacéutica AstraZeneca para facilitar las gestiones. La misiva fue publicada por el propio candidato Andrés Arauz en su cuenta de Twitter. En ella señalando primero que el mundo atraviesa por situaciones muy complejas en relación a la producción de vacunas contra el COVID-19. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aclara que solo intercederá ante las autoridades de AstraZeneca y Oxford para que atienda las necesidades de Ecuador. No se refiere a ningún número específico de vacunas, mucho menos a un compromiso para su provisión, como había ofrecido Arauz. Me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis. El tema había levantado cuestionamientos en ese país, pues ahí se van presentando varias complicaciones en el cumplimiento del plan de vacunación. Porque para darle 4.400.000 vacunas a Ecuador significa que por lo menos Argentina debiera tener 20 millones de vacunas, 25 millones de vacunas. Es mucho más imposible que la mitad de algo que no llegó a Argentina se le pueda dar a Ecuador. En la última semana Argentina recibió 220.000. Con la carta del presidente argentino, esta oferta de campaña pasó de ser un supuesto compromiso para la dotación de millones de vacunas para Ecuador a una promesa de diálogo con Oxford y AstraZeneca y gestiones con otros proveedores. El mandatario argentino recalcó que la producción de vacunas contra el COVID-19 se enmarca en un emprendimiento privado. Los convenios por el momento son directamente entre gobiernos y farmacéuticas o iniciativas multipaíses como COVAX y las farmacéuticas. Recordemos que estamos en campaña electoral, así que se han dicho varias cosas por parte de diferentes candidatos que probablemente no se puedan cumplir o incluso que no sean ciertas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Desde vacunas contra el coronavirus para inmunizar masivamente a la población hasta fortalecer el sistema de salud son algunas de las propuestas de los presidenciables. Revisemos cómo ofrecen manejar la pandemia 4 candidatos. El nuevo presidente de la República, que puede conozcamos el próximo 7 de febrero si hay un ganador en primera vuelta, tendrá un panorama complicado. No solo deberá lidiar con la crisis económica, sino además con la sanitaria desatada por el coronavirus. Al revisar sus planes de gobierno, llama la atención el poco detalle con el que algunos de los aspirantes a dirigir el país se refiere al manejo de la pandemia. Así, por ejemplo, el documento colgado en la página web del candidato Andrés Arauz del movimiento Unión por la Esperanza UNES explica en 2 líneas cómo enfrentará el problema. Garantizar la vacuna gratuita del COVID-19 dando prioridad a los niños y niñas, adultos mayores y mujeres. Nada más. Seguimos revisando los planes de gobierno de los candidatos y es turno de Guillermo Lasso por la alianza Creo-PSC. El documento consta de 87 páginas y en al menos 10 ocasiones hace referencia a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, puntualmente, no se refiere al manejo de la crisis. En otras ocasiones, el candidato ha expresado que con la venta anticipada de petróleo se podrá financiar el plan de vacunación en el país. Por su parte, el aspirante a la presidencia de la República por Pachacutic, Yacu Pérez, asegura que enfrentará la pandemia a través de un plan integral en el que participen todos los sectores especializados, profesionales de la salud, academia, gobiernos seccionales, entre otros. El objetivo, dice, es por un lado vacunar contra el COVID-19 a la población y por el otro fomentar una política de salud preventiva. Mientras que Javier Herbas, de Izquierda Democrática, afirma que de llegar al poder buscará el apoyo del sector privado para que las fórmulas contra el virus lleguen a la mayoría de la población. Cree que el Estado no debe monopolizar la entrega de las vacunas. Así, los candidatos a la presidencia de la República poco o nada desarrollan en sus planes de gobierno cómo van a manejar una de las peores crisis sanitarias en un país que supera los 250.000 casos de COVID-19. Joana Ramos, 24 horas. Encuentros con gremios sociales y grandes caravanas motorizadas fueron la tónica de la agenda de los candidatos presidenciales. Hoy, a prácticamente 2 días de que rige el silencio electoral, los aspirantes a Carondelet recorren algunas de las principales ciudades.
Último martes de campaña y los candidatos redoblan sus esfuerzos. A casi 48 horas de que inicie el silencio electoral y a 5 días de la cita en las urnas, la agenda de los presidenciables se puso más intensa. Guillermo Lasso, aspirante al sillón de Carondelet por la alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, por ejemplo, recorrió gran parte de la provincia de Manabí. En Chone, en medio de una caravana, se comprometió a trabajar por el agro. Créditos desde el Banco Nacional de Fomento al 1% de interés y a 30 años plazo, con semillas gratuitas, pajuelas gratuitas para mejorar la raza del ganado. Luego se dirigió a Puerto Viejo para ofrecer una rueda de prensa y de ahí partir en otra gran caravana rumbo a Manta. Otro candidato a la presidencia que habló de créditos este martes es Gustavo Larrea. Lo hizo en medio de una reunión con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, de quien expuso cómo lograr la reactivación productiva de la ciudad. Con créditos de bajo interés del menos del 5%, a 10 años plazo, con un año de gracia. Yacu Pérez, también en la capital, tuvo un encuentro con gremios sociales. Los integrantes del Frente Unitario de Trabajadores, taxistas, transportistas, defensores de los derechos de las mujeres y ecologistas le reiteraron su respaldo. El candidato los invitó a participar de un pacto social, en donde nos sentaremos alrededor de una mesa para diseñar el Ecuador que soñamos. El presidenciable del partido Avanza, Isidro Romero, en cambio, estuvo en la Cámara de Comercio de Jipijapa. Desde allí invitó a reflexionar al electorado sobre la decisión que deben tomar. Tienen la primera vez la oportunidad de cambiar su rumbo. Gelson Almeida, del Movimiento Ecuatoriano Unido, anduvo por Esmeraldas y Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, por Babahoyo. En tanto que Javier Herbas, de la Izquierda Democrática, tuvo un encuentro con la prensa local en Cuenca para hablarle de sus propuestas. Al tiempo que Jimena Peña, de Alianza País, expuso sus ideas en el Parque Calderón. Finalmente, el candidato a la presidencia de la Alianza por la Honestidad, César Montúfar, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir versión sobre la compra fraudulenta de pruebas COVID por la Dirección de Salud del Cabildo quiteño, uno de los tantos casos que la Fuerza de Tarea contra la Corrupción está investigando. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias, amigos. El gobierno aclaró que el bono de $500 para los ecuatorianos que perdieron su trabajo durante la pandemia será incluso para quienes en la actualidad ya lo han recuperado. Por ello, la cifra de beneficiarios será de 570.000. Las cifras no cuadraban y por ello el gobierno se vio obligado a precisar, pues en el IES las personas que tenían relación de dependencia y que ahora no tienen empleo son algo más de 300.000 ecuatorianos. Pero el bono de $500 anunciado por el gobierno está destinado a 570.000 personas. Y se está entregando independientes si han regresado a ubicarse en alguna función laboral. Y adicionalmente que tengan ingresos por debajo, más o menos hasta 2.500, porque la base familiar, la base de distribución de ingresos en el país hace ver que de ahí para abajo son personas con estratos de clase media y menor. Y asegura que el IES tiene la información precisa de quienes perdieron su empleo durante la pandemia y de cuántos lo han recuperado. Pero pese a ello es necesaria la ayuda del gobierno a esos ecuatorianos, dijo el presidente. Se ha hecho con respecto a los programas sociales en Ecuador. Los detalles. Bono de desarrollo humano, su componente variable, mis mejores años, que se da a las personas de la tercera edad, pensión de adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, pensión toda una vida, bono Joaquín Gallego Lara y bono de emergencia. En total, nosotros recibimos, el gobierno, cuando se entregaba, 643 millones en total, 643. Ahora posiblemente se va a rebasar los 1.500 millones. Casi se ha triplicado. Los pobres han sido protegidos por este gobierno. Y precisó también que la anunciada reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero será enviada finalmente a la Asamblea la próxima semana, cuando el CAL vuelva a integrarse y a recuperar su capacidad de toma de decisiones, pues el proyecto irá como económico urgente. Próxima semana, el día lunes, entiendo yo que lo podremos entregar, lunes o martes. Lo que nosotros no queríamos es que bajo ninguna circunstancia la entrega del Código Monetario y Financiero, las reformas al Código Monetario y Financiero, afecte el tema electoral. Que nadie se aproveche ni en favor ni en contra del tema. Estas precisiones las hizo el gobierno durante el programa radial de Frente con el Presidente, que esta vez contó con la presencia del ministro de Economía y Finanzas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, consideró que el acoso judicial de la que es víctima la periodista y nuestra compañera Diana Monroy es un acto de intimidación que socava la libertad de prensa.
La entidad solicitó medidas de protección y que se investigue y adopten medidas concretas contra los agresores. El fiscal Javier Pucha Paguay pidió información sobre el patrimonio de la periodista a varias instituciones del Estado, al tiempo que solicitó a Teleamazonas de entregar videos y notas periodísticas en las que se mencione a Jacobo Bucaram Puley, hijo de Abdala Bucaram. Desde 2008, Monroy y Teleamazonas vienen publicando investigaciones sobre corrupción en el sistema hospitalario de la seguridad social del país, casos en los que estarían involucrados integrantes de la familia Bucaram. Y decisiones judiciales siguen llamando la atención. En uno de los últimos casos, un juez decidió sobreseer a varias personas que pertenecerían a la banda de los choneros. Además, resolvió devolver los bienes que se le habían identificado por más de $2 millones. Esta vez se determinó un concurso real de infracciones, entre ellas enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos, que según la investigación de la policía y fiscalía, tenía relación con la banda de los choneros. 3 empresas y 5 personas constaban entre los procesados. Según la fiscalía, 3 de ellos identificados directamente como parte de la banda. Ramón José Macías Intriago y su hijo Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, aparecen en los documentos. Javi fue detenido en 2010. En 2013 escapó de La Roca. Poco después fue recapturado y en 2019 salió de prisión tras cumplir su pena. Según la web de la función judicial, fue sentenciado a 25 años por asesinato, pero se le concedió un recurso de revisión. También fue procesado como cómplice de un crimen en el interior de la cárcel y tiene antecedentes por delincuencia organizada y tráfico de influencias. El 7 de julio pasado, la Fiscalía realizó 15 allanamientos en domicilios y locales comerciales. A través de la unidad de lavado de activos, se identificaron $2.179.000, recursos que según la Fiscalía movía el grupo armado. Sin embargo, el juez Juan Eduardo Espinosa Zapata dictó sobreseimiento a favor de todos los procesados, incluyendo las empresas. La Fiscalía no podrá tomar ninguna acción sobre los bienes identificados por más de $2 millones. Pero este no es el único caso en el que están en juego fuertes sumas de dinero identificadas tras investigaciones que luego son revertidas en favor de los acusados. En el caso March Game también se identificó la inocencia de los procesados. La Fiscalía investigaba $548.000. En el caso Ambato, el monto aproximado del supuesto lavado de activos es de $30 millones, pero se autosobreseyó a los procesados y se están devolviendo los bienes. Algo similar ocurrió en el caso Mazú, donde el monto del supuesto lavado es de $14 millones. Todas las fiscalías de lavado de activos registran hechos parecidos. Los fiscales que están enfrente han presentado quejas en contra de las decisiones judiciales. Dayana Monroy, 24 horas. La pandemia del COVID-19 agravó la crisis que provoca la migración de casi 5.000 venezolanos al día, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A Ecuador continúan llegando a diario en su periplo por buscar mejores días. Carlos y Neuri salieron sin saber realmente dónde ir, pero teniendo en claro dónde no querían estar más: en Venezuela. Ella tuvo que dejar sus estudios universitarios para ir en busca de un trabajo que le permita mantener a los hijos que dejó en su tierra, precisamente porque allá, cuenta, solo encontró puertas cerradas. El camino ha sido duro, pero espera que en Ecuador haya una oportunidad. Fue difícil la caminada, nos tocaba montarnos en mula, dormir en la calle. Sí, traje todos los papeles y eso, pero bueno, veremos aquí a ver, como somos venezolanos. En esta travesía a Carlos lo acompañan su madre, su pareja y sus hermanos. Cuenta que la pandemia los asusta, por supuesto, pero no ha podido frenar su viaje hacia el sur del continente, donde espera poder comenzar de nuevo. Lo que Dios quiera, porque tengo que esperar primero que suceda en la frontera, pues porque ahorita la frontera está cerrada por las situaciones del COVID y eso. Pues. Como ellos, otros 54 ciudadanos venezolanos pasan sus días en el albergue Un Techo para el Camino en Guayaquil. Ronald Borges es el coordinador de esta iniciativa y cuenta que en los últimos días han llegado más migrantes. Huyen de una crisis que por la pandemia se ha agravado en Venezuela. 2 de cada 5 grupos familiares van hacia el Perú y poder conseguir un empleo, poder instalarse y vivir dignamente. Héctor Montilla es el vocero del grupo Venezolanos en Guayaquil. Cree que el proceso político que se vive en Venezuela y que provoca la huida de decenas de miles de sus compatriotas cada mes será difícil de revertir, pero debe servir como lección a los países de la región, dice, a la hora de decidir por un modelo de gobierno u otro.
no han logrado ninguno de los objetivos que supuestamente tenían. Los niveles de pobreza son increíbles. Tú en calles de Caracas ves gente comiendo de la basura en cualquier ciudad del país. Todo lo que el gobierno ha tocado, supuestamente con la idea de que sea más del pueblo, todo es mentira, todo está en un completo caos. Estos regímenes piensan en quedarse 20, 30, 50 años. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde finales de 2019 aproximadamente 5.000 venezolanos abandonan su país cada día, escapando de una realidad insostenible pintada de revolución. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24. Los accidentes de tránsito continúan manchando las vías del país. Ante eso, el Pacto por la Seguridad Vial busca un mayor control de los vehículos de transportación pública. Mientras tanto, se sigue a la espera de las reformas a la ley de tránsito. Esto ocurrió este lunes, un nuevo accidente de tránsito que apagó la vida de una persona. Según las cifras de las autoridades, entre 2019 y 2020 hay una disminución, pero esto se debe al confinamiento que vivimos el año pasado. Y es esto de aquí lo que debe llamarnos a la reflexión y a la acción, para justamente evitar de que sigan pasando accidentes y de que sigamos perdiendo vidas en las vías por la impericia o irresponsabilidad. Según Martínez, la mayoría de los siniestros provienen de la transportación privada, por lo que esperan más controles, mientras que en la transportación pública proponen algunos cambios. Se suspendan estas revisiones visuales y pasemos a revisiones técnicas. Esto mientras se encuentran a la espera de las reformas legales. Sin embargo, en la Asamblea Nacional sigue detenido el proyecto de reformas a la ley de tránsito que los asambleístas llevan analizando desde el 2019. Las reformas están en su segundo debate, aún no se cierra el análisis y pese a que faltan 3 meses para que esta asamblea concluya su periodo, aspiran a aprobarla después de elecciones, pues algunos candidatos ya ofrecen eliminar ciertos aspectos de la ley. No es responsable de algunos candidatos de que se ofrezca eliminar el sistema de puntos, porque esto estamos jugando con la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Para Cristóbal Buendía, la ley debía estar lista, sin embargo, considera que es una ley que ataca el problema de fondo. A los que menos les interesa estas reformas son justamente el gremio del transporte, porque se les va el negocio, las ventas de los cupos, las ventas de las licencias. La normativa además tiene un enfoque de prevención a través de clases de educación vial. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la necesidad de cambiar nuestras mascarillas de tela ya por una mascarilla quirúrgica o por los famosos respiradores KN95 o N95. En estas épocas hemos hablado mucho sobre la necesidad de protegernos más, de quedarnos en la casa y obviamente mantener la distancia física cuando salimos. La presencia de nuevas variantes del virus, entre ellas la variante inglesa y brasilera, que la una ya está en el Ecuador, la brasilera y la sudafricana todavía no se han reportado, pero estas han puesto mucha presión sobre el sistema sanitario, no solamente del país, sino de otros países. Nosotros, y obviamente expertos a nivel mundial, hemos recomendado el uso de mejorar la mascarilla. Al inicio de la pandemia decíamos que cualquier mascarilla funciona porque las mascarillas especiales eran para el personal médico. Pero ahora, si nosotros tenemos mascarillas que detienen la entrada del virus al cuerpo, pues nosotros podremos mejorar nuestra respuesta hacia la pandemia. Creemos que es importante que la gente se proteja y se proteja bien. En este sentido, recomendamos las mascarillas que mejor capacidad de filtración tienen. Las mascarillas quirúrgicas son bastante costo efectivas, son la opción más barata. Bien puestas y agarradas en el puente de la nariz con el hierro que tienen aquí, pues eso previene básicamente que nosotros nos expongamos innecesariamente a los aerosoles. Sin embargo, los aerosoles en personas que son vulnerables, que tienen alguna enfermedad, que tienen, por ejemplo, una edad que ya aumenta su riesgo de muerte, las personas de la tercera edad, quienes tienen alguna inmunosupresión o las personas que en general quieren cuidarse más, podrían usar los famosos respiradores o las famosas mascarillas N95 o KN95. Esto viene por su capacidad de filtración y de proteger
hasta el 95% de las partículas inspiradas. Por ejemplo, nosotros en esta época, si tenemos alguna persona vulnerable, digámosle que use una mascarilla N95 bien puesta y encima, si queremos, para evitar que se ensucie, una mascarilla de tela o una quirúrgica. La N95 siempre bien pegada a la nariz y al cuerpo para que obviamente tenga un buen sello, y las otras mascarillas van hacia afuera. Les invitamos a que vean el siguiente segmento de Por Tu Salud.